Gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios bendiga grande y ricamente a todas aquellas personas que de pronto van a escuchar este pequeño live. Mire, me he interesado en hablar sobre este tema sencillo, porque en realidad hoy la gente, sobre todo en las redes sociales, hay un hablar increíble. En las redes sociales todo el mundo habla lo que quiere. Se expresa y desborda sus emociones, sus sentimientos, su ideología, sus conceptos, sus propias interpretaciones, su propia satisfacción y ahí va dando. Por ejemplo, ustedes ven en las redes sociales de que murió Bukele, de que el entierro de Bukele, de que el esposo de Bukele llora mucho, de que murió Trump y un montón de cosas, de que fulana de tal profetizó a Bukele que iba a ser presidente y esa mujer, o sea que el concepto y el contexto que le dan es como si fuera una persona que fuera peor que Aitofel, el consejero de David, que dice que la palabra Aitofel, uno de los consejeros de David, era como consultar la palabra. Y hoy hay gente así, inconscientemente yo diría, o que no conocen, ¿no? Y de Dios. Y entonces no solamente eso, sino que hoy muchos creyentes también se apegan a esa atmósfera, porque no es un estilo, sino es una atmósfera que está en el ambiente por la euforia que cualquiera puede grabar y puede subir video, audio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces yo pensando en eso y viendo eso en las redes sociales, ¿cuánta gente no quedarán afectada de verdad? ¿Cuánta gente no creerán? Y déjeme decirle, hay simples, hay gente que todo lo cree. La Biblia dice que el simple todo lo cree. Por aquí tengo un proverbio, en Proverbios capítulo 14, versículo 15, dice, el simple, Proverbio 14, 15, dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El hombre avisado analiza, observa, cuestiona, hace un exhaustivo interpretación, estudio, observa unas cosas, analiza bien, pero el simple no, el simple cree todo. El simple, ay, y si es periodista, y si es periodista, no me diga, qué cosa, ¿no? Imagínese un periodista simple, imagínese un pastor simple, imagínese un locutor simple, vive Jesús. Entonces hay que saber quién está hablando y de qué boca proceden. La Biblia dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. El hombre tiene el poder de la vida y también tiene el poder de la muerte. Y dice la Biblia que el que la ama comerá de su fruto. Hay gente que predican para matarse ellos mismos, para destruirse ellos mismos, para traer angustia, destrucción ellos mismos, porque aman el mal hablar, la corrupción, la perversión, el engaño, la mentira, la falacia, la demagogia, la manipulación, la habilidad, el juega vivo, etcétera, etcétera. Entonces ellos piensan que son vivos, pero son para su propia destrucción. Y en Proverbios capítulo 10 vemos algunos textos, pues sea Proverbios más bien, habla del contraste entre el insensato, aquí dice contraste entre el justo y el malvado. Bendito sea Jesús. Por ejemplo, ahí habla bastante, hay varios textos que componen este proverbio del hablar. Mire, yo voy a decir una cosa, esto no va a caer bien, pero así es. La gente quiere que uno hable bonito. Mi hermano me dice, háblame bonito y yo te escucho. ¿Por qué tengo que hablar de bonito a un hombre para que me escuche? Sea mi hermano, sea fulano, sultano, mengano, yo no puedo hablar bonito. La palabra es una sola. Bendito sea el Señor. Y Jesús dijo, el que es Dios, la palabra de Dios oye, porque hay que cambiar la palabra. Y hay gente, hoy, muchísima gente, que quieren que se le hable bonito para poder escuchar, para poder alabar, para poder bendecir, para poder glorificar a Dios, para poder ser cristiano. Para poder ser cristiano hay que hablar es bonito. Yo no voy a hacer eso. Yo no voy a caer en esa trampa del diablo. Y le aconsejo a usted, hermano y hermana que predica o que es libro en la iglesia, no caiga en esa trampa satánica. Habla la palabra de Dios y que le digan posiblemente como Pablo le dijeron a Pablo, que sus cartas eran duras y la palabra de Pablo menospreciable. No importa que le digan así. Inclusive no importa que le digan que, como le dijeron a Pablo, que él predicaba herejía y que era débil. Pero Pablo dice, en el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios con limpia conciencia. Eso es lo más importante. Que tú prediques, que tú enseñes, que tú hagas lo que sea para Dios, pero con limpia conciencia. Hay mucho delante de Dios, Pablo, y delante de los hombres. Que tu conciencia esté limpia delante de Dios y delante de los hombres. Dios te juzgará, Dios no juzgará, pero Dios verá tu limpia conciencia. Vive Jesús. Por ejemplo, en el versículo 8 dice,
el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios, dice, caerá. El necio de labios. Aquí hay una claridad. Hay gente necia de labios. No se puede decir otra cosa. Dicen que uno juzga, que uno cuestiona, que uno es, que tiene golpe de espada en la palabra. Hay un montón de cosas que son creyentes inmaduros, que no han crecido, que son como los hermanos de Hebreos 5 y 6, que viendo se llama esto después de tanto tiempo, ya hay necesidad de leche. Así que no hay que hacerle caso a esas cosas. Pero si hay gente que son necios de labios, ellos persisten, continúan, perseveran y guerrean a capa y espada con expresar palabra. Y la Biblia lo cataloga como necio. Son necios de labios, labios necios, que no tienen sabiduría, no tienen coherencia, no tienen buenas expresiones, no tienen claridad, no tienen con textura de veracidad, de verdad. No hay sagacidad, pero ahí van dándole, porque son necios del labio. Y hay bastante dentro de la iglesia y fuera de la iglesia física del Señor. En la sociedad, en la política, en nuestros gobernantes, vive Dios, y en toda sociedad, en todo ser humano. No podemos eximirlo. A veces pensamos que porque la persona estudió y tiene un título y se le llama a fulano, sultán y mengano, es que es una persona prudente. Sí puede ser prudente, pero también hay necios de labio. Vive Jesús. Por lo menos también el versículo 10 dice, el que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio del labio será castigado. Una vez más, el necio del labio será castigado. Mire, aquí hay una corrección para el necio del labio. El hombre que es necio del labio, o sea, en su hablar, en su expresión, será castigado, dice la Biblia. Y esto pasa y sucederá. Un momento, ese hombre de tanta necedad que habla en su boca, lo botan de la empresa por hablador, lo botan del taller por hablador, lo botan de la compañía por hablador, por chismoso se le puede llamar, por bochinchoso, por rayobemba, qué sé yo, usted interpreta ya también, vive Jesús. Entonces hay que tener cuidado y tacto hoy en lo que escuchamos por las redes sociales, porque hay mucha gente hoy que son necios del labio. Y tenga cuidado con lo de adentro también, que a veces aparece muy justo lo que están diciendo, pero totalmente es una garrafal, mala y falsa interpretación de textos torcidos, de manipulación, de demagogia, de control, para hacer de la gente, y mucha gente, una mercadería, como dice el apóstol Pedro. Dice Jesús, hay necio de labio. Dice el versículo 11, dice, manantial de vida es la boca del justo. Hay otra boca ahora, que es manantial de vida, que aquí es la boca del justo. Y dice que la boca del justo es manantial de vida. Y no creo que manantial de vida nada más es aquel que habla nada más bonito de promesa, de grandeza, de conquista, de confirmación, de arrebato y todas esas cosas. No, esa puede ser la boca del necio, pero la boca del justo tiene justicia, verdad, veracidad, respaldo, fe, confianza en lo que Dios ha prometido, en las promesas de Dios. O sea, no habla por hablar, habla con veracidad, basada en valores y principios sólidos, sobre todo cristianos. Vive Jesús. Dice, pero violencia hay en la boca de los impíos. Aquí dice que la boca, el necio será castigado y el necio del labio será castigado. También dice, manantial de vida es la boca del justo. Ok, hablamos de eso. Pero también hay otra boca atrás, otra boca más abajo, en el mismo versículo 17. Y dice, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Ahí está una vez más la boca de los impíos. Gente que hace confrontaciones, gente que levanta bochinche, gente que levanta conflictos, gente que levanta contienda, gente que divide, gente que destruye, gente que lleva y trae, gente que son, como dicen por ahí, repito, radiobemba, gente que no aguanta sus emociones y van expresándola conforme sus conceptos o sus interpretaciones personales. Vive Jesús. Muchos casos ha pasado así. En los casos donde las veces que he sido pastor, digo esto para señalar esto, que es bochinchería dentro de la iglesia. No diga eso, hermano. Sí, bochinchería, es bochinche. No es comentario, no es murmuración. Vive Dios, llámale murmuración, pues, pero es bochinche. Vive Jesús. Lleva y trae cosas que se dicen y no son ciertas, no tan bien ventiladas. Un hermano se cae y alguien dice que lo vio borracho y se cayó. Cuando investiga, es que el hombre se rebaló. Y la hermana que lo vio dice que está borracho. Imagínense.
Vive Jesús. Entonces hay que tener cuidado también dentro inclusive de la misma iglesia. La violencia cubrirá la boca de los impíos. Esta gente solamente habla de violencia, de maldad, de destrucción, quieren ver el mal, se alimenta con esto, aunque no saben la consecuencia. Vive Dios, digo, repito y reitero, se murió Bukele, se murió Trump, vive Jesús. Y Trump y Bukele, tranquilo. Yo para mí, déjeme dar mi opinión sobre esto, para mí, tanto Bukele como Trump son instrumentos en la mano de Dios. Y si un hombre está en la mano de Dios, ni el diablo lo puede tocar. Que Trump y Bukele estén tranquilos, satisfechos, porque nadie lo va a tocar, nadie lo puede tocar. Jesucristo dijo que Él lo tendría ocultado o guardado en sus manos y nadie lo arrebataría de ahí. Vive Jesús. Cuando Dios está usando un hombre, nadie lo puede tocar. Vive Jesús. Cuando Dios está usando un hombre, Dios lo respalda, Dios lo guarda, Dios lo guía. Vive Dios. Puede venir Sanballat, Tobías y Gesén, pueden hacer su artimaña, pueden hacer su estrategia, pueden hacer su plan para destrucción y de muerte. Va a fallar. Vive Cristo. Pero más adelante en el versículo 13 dice, en los labios del prudente se halla sabiduría. Acá hay otra hora. Aquí hay otro hombre que habla prudentemente. Este hombre habla prudente, no es cualquiera que habla. Usted ve a la gente por la calle hablando, usted ve en la calle la gente en el noticiero hablando, los comentaristas radiales en la mañana hablando, en el tren la gente habla, vive Jesús. Por todos lados la gente habla, llega al trabajo, la gente habla, llega a la casa y la gente habla. Y usted ve gente que habla sin sabiduría, que dicen una torranza, una incongruencia, una terrible locura. Y no se dan cuenta que lo que están hablando es necedad, ignoranteses. Pero aquí dice que los labios prudentes se halla la sabiduría. Así que esto nos habla que usted tiene que saber a quién le va a creer y a quién no le va a creer. Ya leímos en Proverbios 14:15 que el simple todo lo cree. Usted no sea un simple. Yo le aconsejo, usted no sea un simple, no sea una simplona, como dijo alguien. Mire bien que habla. Desde el púlpito, mire bien que habla. El pastor puede ser imprudente o la pastora puede ser imprudente. Vive Jesús. Entonces tiene que saber cuando usted toma una palabra de su pastor que la va a aplicar o no la va a aplicar. Porque hoy lo que pasa es que la gente sigue ciegamente a los pastores. Y hay pastores de verdad, pero hay pastores que son de mentira hoy. Pastores falsos hoy. Vive Jesús, que andan interesados por el lucro, por el interés, por la casa, por el carro, por la ropa, por el buen vestir, por muchas cosas, pero no andan conforme a la palabra de Dios de verdad. Esto no cae bien, pero así es. Dios me dijo no retenga palabra, y aunque no crean, me satanicen, a mí me lo dijo Dios. Un momento crítico que estaba pasando cuando tenía el programa en la radio, que nada más te vi a predicar la palabra de Dios como es. Dios me habló en sueño, me dijo Jeremías 26:2 me dijo. Y entendí que Dios me está diciendo, no retengas palabras. Y de ese momento en adelante yo he sido fiel a Dios. Vive Jesús. Las palabras a veces no son agradables, suenan fuertes, pero es palabra de Dios, porque van como aceite, van como espada, vive Dios, van como lo que sea, como agua, como lo que sea, como bálsamo, pero son palabras de vida. Vive Jesús. Los labios del prudente se halla la sabiduría. Y vamos a seguir un poquito más rápido. El versículo 14 dice, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad. Note, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad. Eso es lo que estaba diciendo, la boca del necio. Tarde o temprano se consigue un problema, un conflicto. Tú dijiste, no, yo no dije, sí me dijeron que tú dijiste. Y se forma un bochinche, un comentario, porque esa es la boca del necio. Produce calamidad, se busca problemas, levanta problemas, arma problemas. Su boca, su lengua fraudulenta, gente con lengua descontrolada, ya que Santiago dice que la lengua es un pequeño mundo que destruye, un mundo que un pequeño miembro que es inflamado por el mismo infierno. Un mundo, dice la Biblia, que es Santiago, que es de maldad. La lengüita suya y la mía es un mundo de maldad, pero eso hay que saberla controlar. Y en el Salmo 78 dice que a Dios le lisonjeaban con sus labios y le mentían con su boca y le lisonjeaban con su lengua. Mire usted, mentiroso, falso, pero Dios nos ayuda en esto. Pero en esta sociedad que estamos hay que tener cuidado, hay que saber bien a quién usted va a escuchar, hay que saber bien qué noticia, hay que saber bien en qué video, en qué audio usted se va a parar para escuchar. Porque hay mucha gente falsa, revestida, vive Jesús, que son lobos rapaces, que son manipuladores, controladores, que son vividores
y tienen de la gente, simplemente usan de la gente como una mercadería y son bien manipuladores, controladores porque son persuasivos. Vive Jesús. Pero la boca del necio, eso le causa calamidad. Usted sabe cuántos pastores, cuánta gente el ministerio ya no están? ¿Por qué? Precisamente por esto, por su mal vivir, su mal comportamiento. Alguien le habló, alguien le predicó, Dios le mandó un mensajero, Dios le mandó una mensajera, Dios le mandó un mensaje, Dios lo amonestó, Dios lo censuró, Dios lo corrigió, Dios lo confrontó, pero no hicieron caso. Siguieron porque estaban revestidos de poder, con su título, su influencia, su admiración, etcétera, muchas cosas, no hicieron caso, no oyeron la voz de Dios y fracasaron. Eso es lo que lo dice, eso dice la Biblia, lo lleva a la calamidad. Como dijo antes, aquí en el versículo 14, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad. Vive Jesús. Alabados al Señor. Corremos un poco más abajo, pues entonces aquí en el versículo 16 dice, que encubre el odio es de labios mentirosos. Gente con rencilla, gente con odio, gente con resentimiento, gente con rencores viejos, gente con iras, emociones reprimidas, de conflicto. Vive Dios, es de labios mentirosos. Todo lo que hablan de unidad, ustedes lo hablan de unidad, ellos son los primeros que atacan. Pastores que hablan de unidad, ellos son los primeros que atacan. Pastores que hablan de santidad, ellos son los primeros que atacan. Yo veo a mi pastor, yo lo voy a decir, yo veo a mi pastor Rolando Ashley, hablando de unidad, hablando de santidad, pero yo veo que él se sale del carril y muchas veces no es el ejemplo. Se lo digo como ejemplo, como consejo, y que lo ponga en práctica y que analice esta palabra, porque yo sé que es consecuente decir esto, pero hay que decirlo. Vive Jesús, porque son las personas que están arriba en los altares y nadie le puede decir nada, pasan por eximido. Vive Jesús, no que te corrija, porque yo entiendo que las palabras de un pastor son duras. El que busca palabras sobre un pastor está adulando al pastor, y el pastor muchas veces te deja adular. Pero el pastor, la Biblia nos enseña que las palabras del pastor son como aguijones, y esas aguijones son palabras de Dios. No te está corrigiendo el pastor de una forma injusta, cruelmente, de una forma inhumana, no, es palabra de Dios. Un hombre responsable hace eso, te corrige con palabras de aguijones, no te adula, no te lisonjea, no te exime. Después de 2 matrimonios, después de 2 divorcios, no te pones a predicar en la escuela, a enseñar en la escuela dominical. Te dice, no, hermano, usted no puede ocupar ese lugar. Así hace un pastor que te habla y te ama, habla tu alma y ama tu eternidad. Pero no, los hermanos lo adulan, lo lisonjean. Vive Jesús. Dice, el que propaga calumnia es necio. Eso que estaba diciendo, el que propaga calumnia, el chisme, es necio. Otro que de labio necio, dice más abajo, en las muchas palabras no falta pecado. Gente que habla, gente que habla, gente que habla, gente que habla de todo. Y ahí van, cizaña, indirecta, sarcasmo, pedantería, ahí van, sabios. La Biblia dice, sabio para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Gloria al nombre de Jesús. El versículo 26 dice, plata escogida es la lengua del justo, mal el corazón de los impíos es como nada. Aquí hay otra lengua ahora, pero note cómo dice aquí, plata escogida es la lengua de quién, del justo. Ese es nuestro, debe ser la posición, el poder, por decirlo así, la posición, el poder, la dignidad, el valor, el criterio, el crédito, el principio del justo. Que sea como una plata escogida. Plata ya, esa plata que son de antigüedad, que cuestan dinero, una monedita cuesta dinero, plata escogida. Una vez llevé una, me dice, no, esto no vale nada. Esto no, dice, no, es que me explicó el Señor ahí unas cuestiones que había. Dice, mira, el que estamos pidiendo es me explicó unos detalles ahí, pero una plata escogida que ya no hay, ya la recogen los coleccionistas y pagan bien por ella. Hay monedas que cuestan mucho. Vive Jesús. Así es la lengua del justo. Muchas veces el justo no se tiene que llenar de sabiduría. La Biblia no habla que el justo tiene sabiduría, pero no es exactamente en eso, sino el hablar bajo la dirección de la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Después que se habla la palabra de Dios como es, tú hablas sabiduría. Pablo dice que nosotros damos sabiduría entre los que han alcanzado sabiduría. Y dice Pablo, y no sabiduría de este siglo, de los príncipes que perecen. La sabiduría de los príncipes de este siglo perece, mas la sabiduría de Dios, la palabra, nunca perecerá. El versículo 23, no vamos a saltar ese versículo. Eso. El versículo 28 dice,
el camino de Jehová es fortaleza el perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. A los que hacen maldad van camino a la destrucción. Aquí no está hablando ahora del labio necio, aquí está hablando de camino. ¿Y el camino cuál es? La maldad. El camino es la viveza, el camino es el sarcasmo, el camino es la inteligencia, la sabiduría perversa, como Santiago dice. Sabiduría animal, hay dos sabidurías, sabiduría animal, sabiduría divina, sabiduría satánica. Entonces el que anda en maldad, esa vivencia de justicia, asolapada, de viveza, va camino a qué? A la bendición, sino a la destrucción, a la destrucción, a la destrucción. El camino de Jehová es fortaleza y perfecto. O sea, la palabra de Dios, la promesa de Dios, vivir para Dios, ser cristiano, debe ser cada día nuestra fortaleza. Cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, esa palabra nos llena, nos fortalece, nos da seguridad, porque sabemos que fiel es que prometió y no es una palabra cualquiera. Nos agarramos a esa palabra. No es palabra de hombre, no fue palabra simplemente inspirada por sabiduría humana, sino palabra de Dios. Sin embargo, dice también, pero, hay un pero, una reflexión, pero destrucción a los que hacen justo, pero destrucción a los que hacen maldad. La maldad destruirá el hombre, como ha destruido a muchos ya. Vive Jesús. El versículo 31 habla una vez más de la boca. Dice, la boca de justo producirá sabiduría, mas la lengua tiene también que ver con eso, eso es lo que estoy diciendo. Mas la lengua, dice aquí, perversa, lengua perversa, será cortada. Óigame, recordemos la lengüita. Discúlpeme usted que sea tan transparente y tan sincero, pero recordemos la lengüita. La lengüita, vamos a recordar un poquito aquí, hacer un recorderis. Recordemos la lengüita de Chávez. Yo odio a los semitas, del vientre mis entrañas. ¿Qué pasó con la lengüita de Chávez? Dígame usted. ¿Qué pasó con la lengüita de Arafat? Dígame usted. ¿Qué pasó con la lengüita de General Noriega? Vive eso. ¿Qué pasó con esa lengüita? No llevó a la destrucción. Lo llevó a la destrucción. Lo llevó al caos. Vive Jesús. La boca de justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Él dijo que odiaba a los semitas desde su entraña y allí le cayó el cáncer. Ahí Dios lo puyó en el cáncer. Le borró. Dios le tocó y le borró. El cáncer come y destruye. Le borró el objeto que ejercitaba, donde ejercitaba su odio hacia los semitas. De ahí se lo tocó Dios. Y no solamente eso, sino mucha gente que ha hablado sandeces contra el Evangelio. Ha hablado sandeces falsas, mentiras, calumnias contra la iglesia y contra los pastores que están predicando de verdad. Porque el enredo hoy, que hay pastores que están predicando de verdad, son serios, gracias a Dios, por los pastores del movimiento misionero mundial, por muchos de ellos. Gracias a Dios por los pastores de la iglesia de Dios. Gracias a Dios por los pastores de la Asamblea de Dios. Y que de eso hay que hablar mucho, porque la Asamblea de Dios ya ha bajado mucho. Ya no es asamblea, lo que es un club social. Venga Dios, tengo un mensaje sobre eso. Vive Jesús. Ya no son asamblea de Dios, es un club social donde se ve muchos vivos también que se quieren rebatir los ministerios como piñata y también está mal. Eso no va a caer bien y me van a que tienen lo que sea, pero así es. Dios me ha puesto a hablar verdad y voy a hablar verdad lo que Dios quiere, no agrada al hombre. A mí Dios me ha salvado la vida un montón de veces y estoy vivo por Jehová, no para agradar al hombre. Yo puedo socializar, confraternizar con mi consiervo. La Biblia lo dice. Pablo dijo, ¿de quién busco el favor? De los hombres de Dios. Si tratara de agradar a los hombres, Pablo dice, no seré siervo de Cristo. Un siervo de Cristo de verdad, o una sierva de Cristo, jamás agrada a un hombre. Jamás agrada a la gente cuando está predicando. Jamás va a agradar a la gente. Jamás va a ser el mensaje dulce. Son los pastores, los llamados hoy doctores y apóstoles que quieren agradar a la gente. El hablar bonito, como unos allí en la RRB, hay que hablar bonito porque no se va a hablar así, hay que saber decir las cosas, dicen ellos. Y decir las cosas, como dice la Biblia, suena duro, horrible en los altares, en un auditorio pulcro, suena duro para ellos. Yo lo voy a seguir diciendo, aunque nunca tenga la oportunidad de predicar en un auditorio fino. Déjeme como un auditorio rústico en la calle, vive Jesús. Dice aquí, mas la boca del impío habla perversidades, en el versículo 32. Los labios del justo saben hablar lo que
agrada. Mas la boca de los impíos habla perversidades. Ya hablamos aquí de la lengua perversa. Y acá, vive Jesús, habla de los impíos que habla perversidades. ¿Qué va un hombre a hablar sin la dirección del Espíritu Santo de Dios? Y no es que estamos subestimando, en ningún momento queremos subestimar una persona educada, estudiada, profesional, que la hay mucho, y buenos profesionales. Vive Jesús, buenos abogados, buenos profesionales, buenos licenciatura, qué sé yo, porque todo el mundo que se gradúa de una universidad es licenciado. ¿Pero en qué? Pero hay muchos que no están formados para nada. Se portan como niños infantiles, perequeros todavía, cizañosos, pendencieros, indirectos. Entonces falta mucha formación profesional. Bendito Jesús. Dios me lo bendiga y retengamos esta palabra y acuérdese, no se deje confundir. La Biblia dice, Pablo dice que no nos dejemos mover ni por carta, ni por palabra, ni por nada dejemos movernos de la fe y la confianza que tenemos en Cristo Jesús. Hoy vino un movimiento del judaísmo y muchos pastores legendarios que estuvieron en Zoom, que estuvieron esto y fueron a tantos países, fueron arrastrados por este movimiento. Cuídese usted y cuidemos de nosotros porque Cristo está a la puerta y Satanás descendió con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. Esto no es hablar por palabras bonitas, como dice mi hermano, háblame bonito, yo te escucho. Ya dije antes que él se quede buscando el que le habla bonito, porque yo aunque no le hable bonito, yo voy a hablar lo que dice la Biblia y si me encuentre no agradable, va a hablar lo que habla de la Biblia. Por eso a Jesús se le fueron. A Jesús se le fueron. En Juan capítulo 6 se le fueron. Vive Jesús. Se le fueron muchos, sus discípulos se le fueron. Muchos discípulos. Y Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿usted también si quieren ir a casa? Y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tiene palabra de vida eterna? Vive eso. Dios me lo bendiga y paz a vosotros. Amén y amén.